Hoy vamos a ver uno de los fenómenos más apasionantes, enigmáticos y vistosos y espectaculares de la historia. Uno de los fenómenos que más atención llama sobre lo que son los aconteceres de la historia. Hoy vamos a ver la Revolución Cubana. En estas épocas de la posmodernidad, cuando las utopías han desaparecido en este momento de la historia, están, digamos, latentes, es difícil imaginar cómo eran las pasiones que se desataban en la mitad del siglo XX, cuando una cantidad de ellas estuvieron conviviendo con la cultura y con la historia. Todas las revoluciones tienen un periodista que es el que cuenta qué pasaron. La Revolución de Octubre la narró John Reed, la Revolución China la narró Edgar Snow. El caso de la Revolución Cubana es un periodista llamado L. Matthews, que iba al encuentro el 16 de febrero de 1957 de lo que iba a ser el reportaje de su vida. Lo había contactado un movimiento que se llamaba Movimiento 16 de Julio, y él, como corresponsal del New York Times, va a hacer reportaje con ellos y lo publica. Salen 3 artículos ante la opinión pública norteamericana en donde se habla de unos barbudos que están en la Sierra Maestra y que dice que ellos estos barbudos están luchando en ese momento contra una dictadura que ya lleva 30 años, además que ya en ese momento la dictadura está muy descompuesta, porque fueron 10 años de dictadura de Machado, 26 años de dictadura de Batista, una dictadura, digamos, mucho más ensombrecida en la medida en que tiene tantos lazos con la mafia y en la medida en que se sustenta sobre una base de corrupción que era lo que le daba pues todo el piso político era la corrupción. Entonces, este periodista presenta a estos barbudos que decían que ellos no, hablaban del movimiento que por lo cual ellos se llamaban así porque habían intentado tomarse un cuartel, que era el cuartel de Moncada. En el intento de toma, el intento pues no se pudo lograr, hubo muchos muertos, muchos heridos, fue muy costoso. Lo sometieron a juicio, ahí sometieron a juicio a un joven abogado que se llamaba Fidel Castro, que después fue absuelto, se fue para México y recuperó fuerzas y volvió. Normalmente en las islas es muy difícil hacer oposición porque no hay dónde esconderse, la gente hace la oposición desde afuera y regresa. Entonces, esta gente del 26 de julio, del movimiento 26 de julio, contrata al periodista, lo contacta, él hace los reportajes, en los reportajes se ve que hay un grupo de revolucionarios que son más bien intelectuales, que son abogados, que son estudiantes, que se rebelan contra la tiranía de Batista, contra la corrupción de Batista, y que lo que quieren es una Cuba digna, libre, democrática, con oportunidades, y que no tenga, y que ellos, digamos, no son una amenaza con respecto a los Estados Unidos en ese momento. Y el artículo va a generar una simpatía en la opinión pública norteamericana, que a la vez empieza a ver el régimen de Batista como un régimen insostenible. Al verse como un régimen insostenible, empiezan a quitarle el apoyo a Batista.
Batista, sin ese apoyo y en el grado de descomposición tan flagrante en que andaba ya su dictadura, empieza a erosionarse, ese régimen empieza a desmoronarse. Entonces resulta que la gente que había hecho la toma de Moncada y que después había tenido que salir al exilio, los que fueron absueltos en el juicio, los otros murieron o fueron torturados en el proceso también, van a reunir un poco de fuerzas y van a intentar otro desembarco. Ese desembarco se va a hacer en un buque que se conocerá como el Granma, que es además el nombre del periódico de la prensa de Cuba, es el Granma, por ese buque que se vuelve pues parte de la leyenda. Y en México, cuando estaban como reclutando las fuerzas y todo para hacer la invasión, encontraron a un médico argentino que iba a ser un personaje sumamente protagónico de toda esta historia. El médico que encontraron allá, que era un argentino, se llamaba Ernesto Che Guevara. Entonces ellos lo que van a hacer es que desembarcan y van a ir hacia la Sierra Maestra. Entonces desde la Sierra Maestra empiezan a bajar, a tomarse, digamos, las rebeliones empiezan en Oriente siempre, porque Oriente es la parte que marca, la que lleva el bulto, la más pobre. La Habana siempre logra un punto más favorable en cualquiera que sea la condición cubana, incluso en las más terribles La Habana sobrevive mejor que el resto, pero Oriente siempre marca. Entonces la rebelión empieza como la guerra de independencia, como todas las rebeliones empiezan en Oriente. Entonces ellos van a llegar hasta la Sierra Maestra y la idea es que cuando ellos bajen de la Sierra Maestra van a tomarse el poder. Esa es como la idea de cómo se va a hacer esta revolución. Ellos van a estar en la Sierra Maestra y mientras están en la Sierra Maestra el régimen de Batista se erosiona rápidamente porque no tiene quien lo sustente ya y la guardia, el ejército, no está dispuesto a morir defendiendo un régimen que no tiene ninguna presentación porque eso era un garito. Entonces se van a presentar unos enfrentamientos en los cuales se descompone, digamos, ahí no hay un ejército que esté en condiciones de respaldar ese régimen y rápidamente ellos van tomándose el poder. Entonces la columna que dirigía Ernesto Che Guevara se va a tomar una población que se llama Santa Clara. Como hemos visto, toda la historia de Cuba está cantada. Si la historia de Cuba está cantada a nivel de los sones, a nivel de lo que va a ser toda la santería está cantada en los cantos santeros, la independencia está cantada en el punto cubano, todo lo que hemos visto está cantado. Este proceso de revolución va a tener su propia canción que va a ser específica y a la medida de esta parte de la historia cubana. Es donde más profusamente ilustrada está ella a nivel de las canciones, porque alrededor de esto se generó todo un movimiento y una cantidad de canciones que serían la nueva trova cubana y una serie de personajes que van a dar a conocer los hechos como esta revolución los entendió y como ellos los cantaron. El episodio de Santa Clara va a ser conocido, sobre todo en América Latina, por una canción de Carlos Puebla, que se llama Hasta Siempre, donde relata esto. Esta canción de Carlos Puebla
recorrió el mundo y fue uno, digamos, de los himnos a través de los cuales se contaba este proceso. Bueno, entonces la cosa va de la siguiente manera. El régimen de Batista eventualmente se va a descomponer, estaba desmoronándose, y ellos se van a tomar el poder. Se van a tomar el poder, y al tomarse el poder, entonces se van a presentar una cantidad de cambios. Mucha gente que estuvo vinculada al poder de la época de Batista va a tener que salir corriendo, que es cuando decíamos en ese año nuevo del Padrino 1 que todo el mundo salía, del Padrino 2 que todo el mundo salía volado. Hay un poco de gente que está comprometida directamente con el régimen de Batista. Esa es la primera oleada en abandonar la isla después de que el proceso de la revolución logra triunfar y hacerse con el poder. Entonces, hay un momento en que este proceso empieza a desarrollarse, y al desarrollarse eso va cogiendo una dinámica en la historia. Entonces hay un momento en que empiezan los paredones, empiezan los juicios que van al paredón. Cuando los juicios terminan en el paredón, en Estados Unidos empieza a producirse una fuerte crítica porque dice que esos paredones son linchamientos legales y que no tienen un orden jurídico y que van contra los derechos de las personas a ser juzgados. Entonces hay una crítica muy fuerte por parte de los Estados Unidos al paredón. Por otra parte, empieza a presentarse un fenómeno de expropiaciones. Las expropiaciones y las indemnizaciones hacen que muchos de los antiguos propietarios consideren que la plata que les han dado por indemnización no es suficiente, y eso le pisa los callos a muchos de los intereses que los Estados Unidos tenían en la isla. Entonces ahí ya empiezan a aparecerse distanciamientos. En la medida en que esos distanciamientos se van dando, Estados Unidos le va quitando el apoyo a este proceso. Entonces, en la medida en que le quite el apoyo a este proceso, lo va aislando, Cuba va quedando aislada poco a poco, en la medida en que esto se va profundizando. Cuando se vaya aislando, en el contexto de la Guerra Fría, se empiezan a dar las condiciones para que la Unión Soviética empiece a avanzar por entre esta situación. De acuerdo con las conferencias de Potsdam y Yalta, las zonas de influencia no se tocan. Estados Unidos tiene la América Latina y en Rusia, la Unión Soviética tiene lo que va a ser la Europa Oriental, y ahí no se mete nadie. Pero esta es una circunstancia en la que Cuba va a quedar poco a poco, va a perder todo el respaldo de los Estados Unidos, hasta que finalmente va a tener un pronunciamiento en el cual decide que va a buscar, digamos, que se considera simpatizante de la Unión Soviética. Eso está pasando en ese momento en una cantidad de procesos de descolonizaciones o de revoluciones, digamos, eso está pasando en Egipto con lo que va a ser Nasser, eso está pasando en todo el surgimiento del tercer mundo, de la conferencia de Bandung. La idea de los no alineados era no quedar en ninguna de las dos partes de la Guerra Fría, pero el socialismo como doctrina parece ser una solución a una cantidad de problemas sociales y de iniquidad del ingreso, que en ese momento hace que muchos de estos pueblos, como el socialismo se identifica es con la Unión Soviética porque ese fue el que ganó. Originalmente era una doctrina hecha para Alemania e Inglaterra, que se basaba en la idea de que tenían muchísimo que repartir, y si usted llegaba y lo repartía, pues alcanzaba para todo el mundo. Pero resulta que el socialismo va a triunfar en Rusia, donde no había ese nivel de riqueza, y va a triunfar en las sociedades más pobres, donde la repartición es sobre la alacena vacía. Entonces eso va a tener unas características muy diferentes a las cuales se diseñó. Marx la había diseñado, era para el caso de Inglaterra y el caso de Alemania, que eran sociedades muy ricas y que tenían una acumulación muy grande. Como no triunfó sino en Rusia, entonces eso no se sabe cómo sería de otra manera, sino cómo fue en Rusia. En la geopolítica de la Guerra Fría, cuando Cuba se declara simpatizante de la Unión Soviética, en ese momento los Estados Unidos ahí sí la va a bloquear, y hay un momento en que Khrushchev, envalentonado, le dice que las grandes refinerías de Cuba, que están en manos de la Texaco, de la ESO, que van a refinar petróleo ruso, que eso ya es pasarse de toda pasadez, porque ¿cómo van a refinar las refinerías norteamericanas el petróleo ruso en plena Guerra Fría? Pues esto es una provocación. Entonces ya en ese momento se produce una ruptura
y eso más adelante se va a producir un bloqueo continental, y al declarar el bloqueo, a través de la OEA, al declarar el bloqueo contra Cuba, Cuba queda arrojada en brazos de la Unión Soviética, y la Unión Soviética se muere de la dicha, mucha la felicidad, porque imagínense, eso es la papaya más grande de la historia. De otra manera ellos no se hubieran podido meter allá por los acuerdos de la Guerra Fría, nunca. Entonces ellos empiezan a subsidiar, empiezan a darle, digamos, a crear una economía en la cual ellos le den mucho apoyo a Cuba, porque ahí sí, como dicen en una propaganda, tener... Hoy vamos a ver uno de los fenómenos más apasionantes, enigmáticos y vistosos y espectaculares de la historia. Uno de los fenómenos que más atención llama sobre lo que son los aconteceres de la historia. Hoy vamos a ver la Revolución Cubana. En estas épocas de la posmodernidad, el caso de la Revolución Cubana es un periodista llamado L. Matthews, que iba al encuentro el 16 de febrero de 1957 de lo que iba a ser el reportaje de su vida. Lo había contactado un movimiento que se llamaba Movimiento 16 de Julio, y él, como corresponsal del New York Times, va a hacer reportaje con ellos y lo publica. Salen 3 artículos ante la opinión pública norteamericana en donde se habla de cuando las utopías han desaparecido en este momento de la historia, están, digamos, latentes. Es difícil imaginar cómo eran las pasiones que se desataban en la mitad del siglo XX, cuando una cantidad de ellas estuvieron conviviendo con la cultura y con la historia. Todas las revoluciones tienen un periodista que es el que cuenta qué pasaron. La Revolución de Octubre la narró John Reed, la Revolución China la narró Edgar Snow,